Ven, Dios Espíritu Santo, ven a enjugar nuestro llanto. El alma quiere gozar las alegrías del cielo. Continuamos con este curso de griego bíblico. Estamos en el momento de la morfología, estamos en la morfología en su momento 2. Es importante que nos demos cuenta que vamos a hacer primero un análisis morfológico, eso es importante. No basta que nosotros leamos, no basta que sepamos transcribir, no, es importante analizar cada término. Entonces, la morfología nos va a indicar muchos aspectos importantes para análisis bíblicos, no solamente para investigar, sino para fundamentar los argumentos bíblicos desde la perspectiva e interpretación católica. Vamos a ver, además del análisis morfológico, la segunda declinación. Ya vimos la primera, voy a presentarte como las terminaciones, los cuadros. Eso te va a ayudar a ti para que seas capaz no solamente de ver de conjunto lo que tienes que ver, sino que esa es una clave de lectura importante para que tú sepas traducir. Aquí tenemos el Evangelio del próximo domingo, 33º domingo del tiempo del ciclo C. Básicamente que encontramos dos unidades. Vamos a, si nos fijamos un poquito, solamente hacemos una visión, un acercamiento inicial. Del versículo 5 al 7, nosotros encontramos un primer momento, una unidad literaria primera, y del versículo 8 al versículo 19 encontramos la otra parte. Nosotros estamos ante un pasaje escatológico. Cuando los discípulos van admirando el templo, y después Jesús en el versículo 8 va a hacer la profecía del final de ese templo, de la destrucción del templo de Jerusalén. Estamos, por tanto, en un momento escatológico importante, que corresponde siempre al final del año litúrgico en nuestra vertiente católica. Aquí coloco un poco los versículos, cada versículo separado en dos columnas. En su momento eso ayuda mucho para que uno vaya como trabajando poco a poco cada versículo. Comencemos entonces por esta parte que pienso que es fundamental para los laicos, ya que normalmente nosotros seguimos el siguiente orden. Primero nosotros recibimos latín, después griego y después hebreo. En los seminarios que nos hemos formado de cara a la investigación bíblica. Entonces, la primera parte, que es la oración en español, hay un paso que nosotros damos normalmente del español al latín, y por primera vez escuchamos ese término declinar. Que decíamos que en latín la clave está en las terminaciones de los términos, tanto para los verbos como para los sustantivos. Entonces me voy a fijar acá en la estructura normal de la oración. Vamos a hablar de una oración concreta que la he puesto para graficarte lo que queremos decir. Dice: Jesús iba al templo de Jerusalén para orar con sus discípulos. Esta parte, si nosotros nos fijamos, ¿qué es Jesús? Jesús es el sujeto. El verbo es iba al templo, es un complemento directo, así decimos en español. De Jerusalén es un complemento del nombre. Siempre lleva el término de, es importante. Después, para orar, ese es un complemento indirecto. Normalmente el complemento indirecto lleva dos preposiciones, a o para. Y después el complemento circunstancial, que es con sus discípulos. Aparte de a y para, propia del complemento indirecto, hay una serie de que nosotros hemos aprendido, de preposiciones, ¿verdad? A, ante, cabe, con, contra, de, desde, etcétera.
Eso es siempre una circunstancia. Bien, entonces a cada parte de esa oración en español le corresponde latín los siguientes términos. Nominativo es el sujeto. El verbo tiene su propio análisis. El acusativo es el complemento directo. El genitivo es el complemento del nombre. Obviamente el genitivo puede ir en otros momentos o en otras partes de la oración, no solamente con el acusativo. El dativo es el complemento indirecto y en latín se dice el ablativo es el complemento circunstancial. En nuestro caso, en griego bíblico, nosotros solo tenemos 5 casos, no 6 casos como el latín. El dativo entonces suple tanto el complemento indirecto como el complemento circunstancial. Esto es importante que nosotros lo conozcamos. El dativo en griego abarca tanto el complemento indirecto como el complemento circunstancial en español. Entonces esa parte esta la vamos a construir, por ejemplo, para orar con sus discípulos. Esas 2 formas serían, por ejemplo, construida con dativo en griego. Bien, esta parte es fundamental para que nosotros sepamos traducir. Recuérdate también que la oración normalmente tiene hiperbatón, como pasa con el latín. No es como el español que nosotros colocamos así: sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. Ese es el orden normal en español para redactar. Pero en latín y en griego nosotros vamos a encontrar un hiperbatón, un desorden, que es obvio, cada cultura tiene su propia forma lógica de escribir un texto. Bien, con esto es importante para que nosotros no nos perdamos cuando hablamos de los casos. Repito, esos 5 casos corresponden a los elementos que aparecen arriba. Por eso te los coloco para que en su momento tú sepas cómo redactar. Digamos, si vas analizando, una cosa es el análisis en desorden, después hay que hacer un segundo ordenamiento final para redactar cómo queda la traducción más en clave española. Bien. Aquí te coloco el primer versículo del pasaje bíblico del domingo, del Evangelio. Vamos a leerlo y voy a hacer un análisis que te va a servir a ti para hacer tus respectivos análisis. Bien, fíjate primero la lectura. Dice así: kai tinon, legonton, peri tu quiero, joti lisois, kalois, kai anasemasin, que cosmetai eipen. Dice así en griego. Cuando nosotros analizamos, eso es importante para ti, que necesitas como ciertas herramientas. Una primera herramienta es la Biblia Cleros. Por eso le hemos dicho, el evangelizador del tercer milenio tiene que entrar al 6º continente, que es el continente digital. Ahí te va a servir a ti el análisis morfológico que te presenta la Biblia Cleros. Yo te presento acá la captura. En esta parte de acá, nosotros tenemos la captura y es importante cómo te lo presento para que tú lo sepas usar. Es una herramienta muy valiosa que, aunque tú no sepas la gramática como un sacerdote se le ha enseñado en el seminario, lo importante es que tú sepas manejarte con cierta libertad. Entonces arriba en el análisis aparece así en negro, en letra negrita aparece el texto original. En rojo aparece la forma como tú la vas a encontrar en el diccionario. Ejemplo acá, ¿verdad? Dice kaitis, lego, perijo, hieros, joti. Arriba ya están declinadas los términos que se declinan. Y en verde nosotros vamos a encontrar el análisis morfológico. Hemos dicho que un análisis morfológico indica primero caso, género y número. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar acá. Bien, si nosotros comenzamos a analizar kai es una conjunción copulativa. Esta se traduce por i. Aquí te coloco la traducción literal.
Después tino obviamente, este es un acusativo, es importante decirles digamos, exactamente es un pronombre indefinido. Eso se va a traducir por alguno. Si uno lo traduce directamente por tis, entonces la forma en el diccionario te va a aparecer por tis. Ya declinado dice tino. Por tanto, estamos ante un artículo determinado, un término, un pronombre indeterminado. En este caso decimos es un genitivo masculino. Importante. ¿Cómo se traduce? De algunos. Eso es un genitivo plural. Bien, después tenemos legonton. Este es un verbo que normalmente yo te lo voy a colocar en rojo para que tú no te equivoques. Entonces, en rojo. El análisis de este verbo está acá. Pero hemos dicho que los verbos como legonton, que cosmetai y eipen, estos verbos los vamos a ver Dios mediante un segundo curso de griego bíblico. Veamos entonces lo que está en negrita y te coloco en azul lo que ya nosotros vamos manejando, que vamos conociendo y podemos traducir. Después aparece peri. Esta es una preposición que se construye con genitivo. Y eso se traduce acerca de, con el genitivo. Después está el artículo en genitivo singular que va normalmente con hieru. Por eso te lo coloco en letra azul. El azul indica la terminación concordante. El artículo con el nombre concuerdan. En este caso estamos ante dos genitivos neutros singulares. Y es un caso concreto se traduciría así, del templo. Después joti es otra conjunción y se traduce por qué. Lizois es un nombre, fíjate bien, dice normalmente la terminación, ois. Esto así concuerdan. Estamos entre la siguiente traducción. Son dos plurales que vamos en su momento a traducir del siguiente modo. Diríamos así, que con piedras bellas se traduciría lisois calois. Luego tenemos la conjugación que ya para todos nosotros es conocida acá, se traduce por i. Y después tenemos el siguiente término, dice anasemasin. Es importante traducirlo con eta. Cuando nosotros lo encontramos con eta, no es lo mismo que si estuviera con épsilon. Anasema con épsilon significa maldito. Pero si tiene la eta, no significa maldito, sino votos o ofrendas votivas. Eso ya es otra cosa. Por tanto, aparece la traducción así, y votos. Después el verbo lo traducimos, adorna o decora, y eipen, para ti, eso te va a salir, suena frecuentemente en el texto del Nuevo Testamento, eso es dijo, es la tercera persona del singular, dijo. Bien, si nosotros ordenamos esta traducción literal, esa es la tercera línea, ¿cómo queda? Dice así, te coloco entre paréntesis, cierta acomodación que se hace. Dice, y como algunos hablaban del templo, que estaba adornado con piedras bellas y votos, dijo. ¿Quién dijo? Jesús. Jesús va hablando con sus discípulos. Bien, esta traducción, si te fijas, entonces nosotros nos hemos auxiliado primero con esta captura hecha directamente en la Biblia Clerus. Ahí clicamos, vemos el análisis morfológico, lo capturamos y lo colocamos. Y después colocamos los verbos, identificamos, la ayuda que tienes acá es esta captura, vemos en rojo los verbos y todo lo demás nosotros ya lo vamos a ir pudiendo traducir. Es importante ver las terminaciones, en eso nos vamos a fijar para que en su momento nosotros sepamos cómo analizar y saber en qué caso estamos. Y recuérdate que en rojo normalmente nosotros vamos a encontrar arriba en la captura, así lo vamos a encontrar en el verbo. Esa ventaja es muy bonita porque aunque tú no sepas mucha gramática griega, puedes perfectamente buscarla solamente con lo rojo. Bien. Después tenemos
los siguientes versículos, el versículo 6 y 7. Voy a leértelo porque vamos a ir así por partes, porque eso es más pedagógico. Dice así el versículo 6. Tauta ha, oreite, elusuntai, gemerai, enjais, afececetai, lisos, epilizo, josu, catalicesetai, catalicetai. Ese es el versículo 6. El versículo 7 dice así: Pero de san de autón, legontes, didáscale, pote tauta estai kai, tito semeyon, jotan mele, tauta guinesai. Dice el versículo 7. Bien, ¿qué he colocado ahí para ayudarte a ti? En rojo, siempre haciendo el mismo proceso que te explicaba, son los verbos. Todo lo que está en rojo son verbos. Lo demás, si te fijas, voy a ayudarte. Lo que he subrayado o marcado con celeste, eso te ayuda a ti al análisis. Voy a ayudarte para que te fijes que es interesante. La terminación tauta, por ejemplo, es plural. Eso es un neutro plural. ¿Cuántos tautas aparece aquí? Aparecen 3. Después, gemerai, eso es normalmente es un nominativo más femenino plural. Lisos es un nominativo normalmente singular. Este es masculino, el otro sería femenino. Liso, por ejemplo, con iota suscrita y omega, ese es un dativo. Luego acá, autón normalmente es la terminación eni, es una terminación de acusativo. Después, otan es similar a autón. Dice jotan, básicamente es un acusativo. Y aquí tenemos, por ejemplo, el artículo to, que concuerda con semello. Ya en el caso de to, por ejemplo, nosotros decimos, ¿cómo se aparece en el diccionario? Jojeto. To, por tanto, es un neutro singular. Entonces sería aquí un nominativo neutro singular. En ambos casos, tanto para to como semello, van los dos a la par. Cuando tú vas buscando lo demás, fíjate siempre en lo rojo, en la forma como se escribe en rojo, y eso te permite a ti buscarlo en el diccionario. ¿Qué vamos a hacer? Normalmente estamos usando esta versión. The Greek New Testament es la que usamos. Esta tiene el Nuevo Testamento y al final tiene, por supuesto, la versión, el diccionario que recoge como lo que necesitamos para el Nuevo Testamento. Esto es importante porque es algo bien específico orientado al vocabulario neotestamentario. Bien, entonces comenzamos con la segunda declinación. Si nos fijamos un poco, voy a agrandarte un poco la imagen para que te suene. Hacemos un resumen, por ejemplo, de lo que debes saber de la primera declinación. Colocamos acá siempre los casos en orden. Arriba, por ejemplo, siempre en el orden es nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. Esto es en singular y en la columna de abajo, esta de abajo ese es el plural. Entonces, si te fijas, en la primera declinación, nosotros hemos usado alfa, eta. Y en una terminación especial hemos usado as y es. Después el vocativo es en alfa, eta, a, alfa, alfa, en la otra terminación. Después en el acusativo singular siempre termina en ni. Alfa, eta en ni, igual acá. Después el genitivo termina en es, u. Y después eta, en todos los casos, con excepción de alfa acá. Y siempre el clásico es iota suscrita. Eso es el singular. El plural siempre termina en ay, en los dos casos de masculino y femenino. En el caso, aquí tenemos la terminación interesante, básicamente coincide el nominativo vocativo siempre en ay. El acusativo es as, no cambia.
Y el genitivo es bastante fácil, siempre es on. Y al final dice así, el dativo plural es ice. Si te fijas en esa terminación, esa es una clave de lectura que te he dado. Basta eso para que tú, por ejemplo, sin importar el término que está atrás, ya puedas detectar frente a qué caso estás. Singular, plural y el género también en su momento. Tú lo buscas acá. Cuando buscas en el diccionario, dice jo si es masculino, oje dice que si es femenino, o to si es neutro, por ejemplo. Ahí te va a indicar a la par. Normalmente indica el género. Bien, vamos entonces a ver la grande premisa de la segunda declinación. La segunda declinación o declinación de los nombres de tema en Omicron comprende sustantivos y adjetivos masculinos en os. Acá terminan en os, sustantivos y adjetivos. Después tenemos otros sustantivos y adjetivos neutros. Aquí nosotros damos el paso. En la primera declinación solo hay masculinos y femeninos, pero en la segunda tenemos el tercer género que es neutro. Termina en on. Y después los verbos en participio, normalmente los verbos en su forma participial siempre se conjugan y se declinan. Eso es interesante. Se declina, por ejemplo, dice acá, los participios pasivos y medios. Voy a introducir esto porque es bonito. Normalmente para nosotros hay dos voces, activa y pasiva. En el griego nosotros encontramos una tercera voz, que es la voz media. Esa significa lo siguiente: puede tener una forma activa o pasiva, pero se va a conjugar o se va a interpretar como una voz activa. Forma pasiva, pero se transcribe de modo activo. Eso es importante. Esa es la voz media. Y los adjetivos verbales en os, masculinos, y on, en neutros. Bien, veamos un poquito la tabla porque siempre quizás cuando uno comienza la parte técnica no deja de ser un poco difícil. Bien, entonces si te fijas en la tabla, es interesante arriba, siempre en el mismo orden. Arriba tenemos os, ¿verdad? Vamos en orden. Os, on, o, es la primera terminación. Después tenemos allá, ¿verdad? Dice así, dice hoy, us, on, ois. Ese es el plural. La terminación acá en este caso, cuando son neutros, normalmente el neutro siempre los primeros los tres casos son idénticos. Nominativo, vocativo y acusativo terminan en on. En u el genitivo y en o el dativo. En la otra terminación dice os, on. Después tenemos o, y en este caso siempre la o con iota suscrita. Ese es un dativo. Y después tenemos hoy, ese es el plural, us genitivo, on, rectifico, us acusativo, on genitivo y ois, ese es el plural dativo. Mira la variante allá en el neutro, termina en a. Por ejemplo, decimos joje, to, joi, jai, ta, termina en a. Ese es el caso del neutro ahí en sus tres casos. Después hom, jois. Y ya tenemos la otra terminación que varía. Si te fijas, estamos con una forma del siguiente modo. Una omicron que es breve con la omega que es larga. Eso es interesante. Estamos jugando con el sonido O. Básicamente ese es como lo peculiar de la segunda declinación. Por eso decíamos os, on. Básicamente así terminan normalmente los términos de la segunda declinación. Veamos entonces la tabla. Viendo esa terminación, es más fácil que tú te ubiques acá. Aquí nosotros ya vamos con el artículo y la segunda declinación. Veamos los masculinos, por ejemplo, logo, que es la palabra, neso, que es isla, agazó, que es bueno, es un adjetivo, endoxo, que es famoso. Mira solamente para que te suene.
Después yo te invito para que tú despacio, fíjese, hagas una captura, te detengas y vayas poco a poco haciendo tu declinación. Dice así: ho logos, logue, no tiene artículo. Ton logón, logon, dice acá. Después dice aquí tu logo, to logo, ese es el singular. El plural dice hoi logoi, vocativo logoi, acusativo tus logos, genitivo ton logon y dativo tois logos. Esa es la palabra ya, digamos, declinada. Si uno la tradujera, ¿cómo sería? La palabra. Después el acusativo, a la palabra. Tu logo, de la palabra. To logo, en la palabra, por ejemplo. En el plural sería las palabras, a la palabra, a las palabras, de las palabras, y esto es, por ejemplo, contra las palabras. Ahí te uso otra preposición. Después el término la isla, dice así: ge nesos, nese, ten neson, tes nesu, te neso, jai nesoi, tas nesus, ton neson, tais nesois. Eso ella declinando con artículo la isla. Eso es importante. Y los adjetivos buenos y famosos sería agazos, agacé, agazón, agazú, agazó, agazoi, agazoi, agazús, agazón, agazois. Y finalmente, endoxo. Dice que es famoso: endoxos, endoxe, endoxon, endoxo, endoxo, y el plural: endoxoi, endoxois, endoxus, endoxon y endoxois. Ahí tenemos las terminaciones justo a la par, que es la que te he extractado y te la he colocado para que no te pierdas. Esa es la clave. Quizás normalmente ya depende de nuestra edad también, y también de nuestra aplicación y esfuerzo. Básicamente, si te fijas en la terminación, eso te va a simplificar mucho el trabajo. Dice así, solamente te recorro, ¿verdad? Os, on, o. Hoi, us, on, ois. Esas terminaciones son claves si a ti te cuesta, por ejemplo, memorizar. Eso, si eso lo tienes claro, eso ya te va a ayudar a ti a traducir. Bien. Después tenemos el versículo del 8 al 10. Lo leo para que te suene a ti. Dice así: Jodel eipen, blepete me, planecete. Poloigar, eleusontai, epiton, onomati, mulegontes. Egoaimi, kai, hokairos, engiken, me poreucete, hopiso auton. Versículo 8, el 9. Jotamde, acúsete, polemus, kai, acatastasías, me toefete, deigar tauta, genethai, proton, al eutheos, to telos. Y el versículo 10, tote elegen autois, egercecetai, fíjate bien, ethnos, kai basileia, epi basileia. Bien, y he hecho el mismo proceso. Te indico en rojo el verbo, en azul lo que ya no suena. Este es un artículo, aquí lo vamos a tener, que es, si lo analizamos así sería, nominativo singular masculino. Por ejemplo, aquí aparece todo, en este caso sería neutro, y luego la terminación, aquí es dativo todo, que normalmente tiene su función oportuna, por ejemplo, en onomati, ¿verdad? Después aquí tenemos el pronombre mu, que es de mí, es un genitivo. Ego es yo, el verbo eimi, yo soy, y después tenemos, por ejemplo, la terminación o, que es igual que jo, nominativo, y después tenemos os acá, que es nominativo neutro, autois es plural, masculino, en dativo,
Después aquí tenemos los siguientes en azul. Si vas viendo siempre la terminación del artículo y las terminaciones de las dos declinaciones, ahí mismo tú te vas dando cuenta. Luego hay términos que básicamente no cambian. Por ejemplo, es como una partícula adversativa. Dice, pero, normalmente introductoria, me, fíjate la partícula me, y aparece después u, por ejemplo. U, por ejemplo, esas son negativas. Después tenemos algunos otros términos como tauta, que ya veíamos, ¿verdad? Estos es un pronombre demostrativo, etc. Bien, cuando tú vas auxiliándote siempre de las capturas en el análisis morfológico de la Biblia Clerus, allá te coloco arriba un poquito las capturas en pequeño, para que tú te auxilies y puedas traducir despacio pero seguro. Después un tercer elemento importante. Nosotros encontramos nombres neutros. Siempre fíjate en la terminación. Mira acá, dice on, los tres casos iniciales, tanto en el singular como en plural, son idénticos. Después esto es genitivo, ese es dativo, este es genitivo y ese es dativo. Entonces si te fijas, solamente lo leo para que te suene. Dice to rodon, rodon, to rodon, tu rodu, to rodo. Después tenemos ta roda, roda, ta roda, ton rodon, tois rodois. Ese es el caso concreto, la rosa. ¿Cómo se dice la rosa? To rodon. Fíjate, este caso no es femenino como en el español. En esto yo te sugiero que nunca violentes las traducciones, porque en todas las lenguas hay ciertas diferencias en los géneros. Ese es el caso acá. Para nosotros la rosa en femenino y en latín es femenino. Pero en griego no es femenino, sino que es neutro. Esto es importante entenderlo. Y después el adjetivo agazó, que es bueno. Agazón, 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 agazú, agazón. El plural. Agaza, 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 agazón y agazois. Siempre fíjate en la terminación. Bien, estas son las tres tablas básicas de la segunda declinación. Es menos complicada que el caso de la primera declinación, que tenía unas 4 tablas, ¿verdad? O 3 elementos un poquito diferentes. En la primera declinación nosotros veíamos, por ejemplo, bueno, me queda esta otra parte que es una variante, pero ya te introduzco, ¿verdad? En la primera declinación veíamos que son femeninos la mayor parte y algunos masculinos. En este caso tenemos femeninos, hay más masculinos y hay neutros en la segunda declinación. Bien, esta tabla es importante para que Dios mediante va a ser biblista. Es bueno que lo sepa. Hay una declinación ática. Nosotros estamos viendo las declinaciones del griego koiné. Pero esto es ático, porque eso te permite entroncar con otro dialecto del griego. Entonces encontramos lo siguiente. Dice, solo la terminación me fijo. Hos, hon. Si te fijas, en ático usa la omega. Omega. En todos los casos usa omega en lugar de omicron. Y acá abajo tiene omega alfa, omega alfa, omega alfa, omega y omega. Con la iota suscrita es dativo. Y aquí dice, solo anuncio lo de arriba. Dice ho neos. ¿Eso que es? El templo. ¿Cómo se dice templo? Neos. Después dice arriba, favorable. Dice así, ileos. Ileo, ¿verdad? Tanto masculino, femenino como neutro. Ileos. Y aquí te dice, la tabla te simplifica todo. Nosotros encontramos que lo mismo para el masculino femenino es idéntico con el neutro. Después estos 3 casos son idénticos en los 3 géneros, etc. Y en el caso del templo, pues aquí tienes la otra forma para que tú, cuando necesites el auxilio de la tabla, vuelvas a la tabla. Si eres capaz de memorizar, bendito sea Dios. En su defecto, al menos, estas terminaciones que a ti te suenen. Y que sepas dónde buscar en su momento para saber analizar. Decíamos en clase presencial, decíamos, una cosa es solamente usar lo digital y otra cosa es saber analizar.
El que sabe griego no solamente se auxilia de lo digital, porque eso es el mundo actual. Nos hace cómodos y nos hace, en vez de ser más capaces de razonar, básicamente nos simplifica el razonamiento y al final terminamos siendo más analfabetas que personas más capaces. Veamos entonces esta parte para que nosotros entremos. Este curso lo que pretende es que el laico también sea más capaz de analizar, fundamentar lo que dice, y las herramientas digitales básicamente son un recurso que hace 20 años o 10 no existían como en este tiempo. Aquí te coloco el versículo 11 al 13. Solamente lo leo y en su momento ya te enseñé el camino. Dice así: Seis mois te megaloi, kai kata topus limoi, kai loimoi, esontai fovetra, te kai ap uranu, sebeya megala estai, pro de touton panton, epivalusin efkimas, tas heiras auton, kai diosusin, para didontes, estas sinagogas, kai filacas, apo gomenus epivasileis, kai hegemonas, genecantu onomatos mu, apovecetai geming eis martirio. Entonces ahí está hablando ya del final del templo, del templo de Jerusalén, la expectativa que va a haber, los impostores que vendrán, etcétera. Da signos incluso cósmicos, pero es obvio que no es el final. Ese es el final parcial, por ejemplo, del año 70. Y algunos signos, esos son, digamos, finales históricos parciales en la historia. Pero el final obviamente tiene otras características también. Entonces, aquí estamos ya en un género apocalíptico que en su momento hay que saber interpretar. Bien. Aquí coloco, este modo te va a simplificar a ti el análisis. Aquí coloco las terminaciones, casi siempre a todos porque nos cuesta, no somos tan disciplinados y con una memoria muy grande. Normalmente, lamentablemente, no hemos ejercitado eso suficientemente. Aquí te coloco un poquito de recursos para que tú compares. Esta es la primera declinación. Aquí coloco los casos en esta parte de acá, nominativo, vocativo acá, en el orden, hasta el dativo. Esto es singular y esto es plural, y aquí te los coloco a la par. Cuando tú miras esta tabla, ahí de conjunto, ya ves las tablas que hemos visto así, pero en las terminaciones. Ahí tienes lo que hemos visto hasta ahora, la primera declinación y la segunda. Si te fijas un poco, en la primera declinación emerge la alfa y la eta. Alfa y eta. Mira todo lo que ves, solo varía un poco el on, ¿verdad? Que es básicamente genitivo plural en todos los casos. Ais, ois, os, ¿verdad? Y si te fijas un poquito aquí, lo nuevo acá en la segunda declinación es el neutro. Esa es una introducción. Entonces, aquí cuando tenemos normalmente terminación en alfa y eta es primera declinación, normalmente. Pero cuando hay os, eso es segunda declinación. El genitivo normalmente en el diccionario te aparece a, es, es. Así, ¿verdad? Así te aparece os, on, Así te va a aparecer o en su defecto os, o, que es el genitivo. Normalmente el diccionario te da nominativo y genitivo. Te da nominativo y genitivo. Así te dice, por ejemplo, gemeras, te pone así. Te lo coloca en su momento cuando te lo declina. Bien, con esto ya tú te puedes dar cuenta un poquito así en visión de conjunto lo que hemos caminado hasta este momento. Con esta etapa ya estamos a básicamente un curso virtual más para cerrar esta primera etapa de griego bíblico, y esto nos permite a nosotros hacer quizás cerrar con estas observaciones que pueden ayudar a enriquecer más la interpretación,
o las dudas que eventualmente te puedan surgir. Dice, por ejemplo, en la observación de arriba, el tema en Omicron sirve para la formación del masculino y femenino. Generalmente los adjetivos compuestos, por ejemplo, endoxos, endoxon, famoso. Apistos, on, apistos o apistón, es incrédulo. Solo me voy a fijar en esto para que veas qué interesante es el griego cuando uno lo sabe analizar. Doxos, dice endoxos, se traduce por famoso. Doxa es gloria. Nosotros decimos así, una parte doxológica en la misa, es una parte de glorificación. Cuando decimos endoxos, estamos usando gloria con la preposición e. Eso se traduce por famoso. Después, apistos. Mira la parte muy importante acá. Pistis, fe. Y a normalmente significa sin. Entonces esto sería sin fe. Entonces esto cómo se traduce por incrédulo. Para que veas qué importante es la etimología. Cuando tú entras al griego clásico, una herramienta contundente es saber etimología. Por ejemplo, un filólogo necesita saber las raíces etimológicas. Y esto por eso es importante. En los demás casos, el femenino de los adjetivos se forma sobre un tema en alfa, de la primera declinación. El caso concreto, agasos es bueno. Pero si digo agace, eso es buena. Dicaios es justo y dicaya es justa. Ese es el caso de los adjetivos. Y en los nombres contractos esto es bonito para que tú sepas por qué a veces desaparece cierta letra y se transforma en otra. Dice, en algunos casos, algunos nombres, sustantivos y adjetivos de la segunda declinación, la omicron del tema va precedida de omicron o de epsilon. En este caso, aquí lo tenemos abajo. Si tengo OE de OO o en su defecto EO, eso se transforma en O, se contrae. Entonces desaparece la epsilon y se transforma en Y. Eso es interesante. Después dice acá, epsilon más alfa, en los neutros se contrae en alfa. Desaparece la epsilon. Fíjate en los dos casos, tiende a desaparecer la epsilon. Y después la omicron y la epsilon, ante boca larga o diptongo, desaparecen. Esto es interesante. La epsilon, el do breve, ¿verdad? Ante una boca larga o un diptongo que es más fuerte, desaparece. Ese es como un tema muy bonito para entender. Dice allá, las dos vocales del contracto se contraen de la siguiente manera. Y coloca ahí. Bien, con estas excepciones ya tú puedes ver y con estas aclaraciones tú ya puedes darte cuenta porque a veces aparece U, aparece A y en su defecto porque no aparecen ciertas vocales breves. Bien, y aquí finalmente te coloco del versículo 14 al versículo 19. Está ahí. Quizás solo para que te suene, y con eso vamos a ir cerrando la clase de hoy. Dice así: Cete un entais, cardías, gemón, me promeletan, apologué cenai, hogar doxo, gemín, estomacai sofian, dine sontai, antistenai, anteipein, apantes hoi, antikeimenoi kimin, parado cecese, de kai hipo, conion kai adelfon, kai singenon, kai filon, kai sanato susin, eskem kimon, kai esece, misumenoi, hipo panton, diato onoma mu. Kai orix ectes kefales himon, ume apoletai ente hipomene himon, tesace tas fijas himon. Bien, este es el evangelio del próximo domingo. Con esto cerramos y te invito para que a los que vienen presencialmente les invito a que recemos en griego el Ave María, el Jaire María o el Pater Gemón.
En su momento, pues vamos a decir al menos una frase de esa primera parte. Voy a decirte al menos una parte y tú vas ahí que estás viendo, me contesta la segunda. Jaire María, que Jaritomene, o Kyrios etasu, eulogemene suenginaisi, kai eulogemenos, jocarpos tescoilía su Yesu. Y tú contestas, Jaire María, meterseu, hasta terminar. Nos volvemos a ver entonces dentro de una semana para ya cerrar el sexto momento virtual de griego bíblico. Ven, Dios Espíritu Santo, ven a enjugar nuestro llanto. El alma quiere gozar.